Se estrelló en este planeta, pensé que era lo peor que me podría haber pasado. Ahora me doy cuenta de que fue lo mejor, Jack. Sonrió acercándola. Es curioso cómo funciona la vida a veces, ¿no es así? Oh, poderoso comandante alienígena. ¿Cuál es nuestra próxima aventura? Azora se rió con un sonido de pura alegría y libertad. No lo sé, admitió, y por primera vez en mi vida estoy emocionada por esa incertidumbre. Lo que venga después lo enfrentaremos juntos. Mientras sellaban esa promesa con un beso, Azura se maravilló de lo lejos que había llegado. Había llegado a la Tierra como una conquistadora y encontró un hogar. Había venido buscando dominar y en cambio aprendió a amar, y en ese amor, en la conexión entre dos seres de mundos aparte, había descubierto una fuerza mayor que cualquier arma, cualquier ejército, cualquier imperio podría esperar igualar. Era la fuerza del corazón humano, capaz de unir las estrellas por sí mismos, y con esa fuerza, Aur sabía que no había desafío que no pudieran superar. Ningún futuro demasiado brillante para imaginar la aventura parecía que apenas estaba comenzando. El reluciente casco de la nave interestelar Horizon atravesó el vacío de tinta. Su destino. El misterioso mundo de Nova Prime. Dentro del puente, el embajador Rick Johnson estaba de pie con sus manos entrelazadas detrás de su espalda, los ojos fijos en el orbe azul y verde que se acercaba. Después de meses de viaje, finalmente estaban aquí. La primera misión diplomática oficial de la humanidad a un mundo alienígena. Entrando en la órbita de Nova Prime en 5 minutos, anunció el embajador. La capitana Sarah Chen. Desde su silla de mando, Rick asintió con la cabeza. Su estómago se revolvió con una mezcla de emoción y aprensión. A los 45 años, era uno de los diplomáticos más experimentados de la Tierra, pero esta misión eclipsaba todo lo que había hecho antes. El destino de la relación de la humanidad con una civilización alienígena avanzada descansaba sobre sus hombros. ¿Algunas últimas palabras de sabiduría? El embajador le preguntó a la Doxa Maya Patel, la xenobióloga de la misión. Sus ojos oscuros brillaban con entusiasmo contenido. Rick se giró para mirar a su pequeño equipo. Recuerde su entrenamiento. Estamos aquí para construir puentes, no para quemarlos. Estos novios pueden parecernos similares, pero su cultura podría ser muy diferente. Quédese alerta, manténgase respetuoso mientras... La nave comenzó su descenso hacia la estación orbital. La mente de Rick repasó rápidamente la escasa información que tenían sobre el Novian humanoide, en apariencia tecnológicamente avanzado y dispuesto a participar en la diplomacia. Más allá de eso, estaban avanzando hacia lo desconocido. El procedimiento de acoplamiento se desarrolló sin problemas, y pronto Rick condujo a su equipo a través de la esclusa de aire hacia la estación orbital de Nova Prime. La arquitectura era elegante y orgánica, todas líneas curvas y superficies iridiscentes que parecían latir con una luz interior. Una delegación de Novian esperaba para saludarlos. La respiración de Rick se quedó atrapada en su garganta mientras observaba su apariencia, si no fuera por sus ojos ligeramente más grandes, en los patrones tenues y brillantes en su piel. Podrían haber pasado por humanos. Bienvenidos a Nova Prime. El embajador Johnson, dijo el Novian líder en perfecto inglés. Su voz melodiosa. Soy Sarah, jefa de Relaciones de Especies. Nos sentimos honrados por su presencia. Rick hizo una leve reverencia. El honor es nuestro. Jefa Sarah. Venimos en paz y amistad, ansiosos por aprender sobre su gente y cultura. Los labios de Sarah se curvaron en lo que Rick esperaba. Era una sonrisa. Entonces comencemos. Con un recorrido por la estación, hay mucho que discutir. Mientras caminaban, Rick notó cómo el noviano mantenía una distancia cuidadosa de su equipo. Archivó la observación para considerarla más tarde. El recorrido concluyó en una gran sala de conferencias cuando el equipo de Rick se acomodó en sus asientos. Un noviano de rostro severo entró flanqueado por otros dos que parecen el embajador de seguridad Johnson. Sarah dijo: «Permítanme presentarles a la cónsul Arya, quien supervisará nuestras negociaciones». Arya miró fijamente a Rick con una mirada intensa a pesar de su expresión severa. Rick no pudo evitar notar su sorprendente belleza. Parecía tan humana. Era asombroso salvo por los tenues patrones brillantes en su piel que parecían cambiar y bailar en la luz, dijo el cónsul Rick, levantándose para saludarla. «Es un honor». Antes de continuar, Arya interrumpió su voz brusca. «Hay protocolos que debe comprender, jefe.
Entre ellos no debe haber absolutamente ningún contacto físico entre nuestras especies. ¿Es así de claro? Rick parpadeó, sorprendido por su manera brusca, por supuesto, aunque cónsul. ¿Puedo preguntar por qué las razones no son de su incumbencia? Arya espetó simplemente seguir el protocolo. Un silencio incómodo cayó sobre la habitación. Rick miró a su equipo viendo su propia confusión reflejada en sus rostros. Tal vez Sara intervino suavemente. Deberíamos comenzar con una breve descripción general de nuestras respectivas culturas para establecer un terreno común. Pasaron las siguientes horas. En una ráfaga de intercambio de información, Rick se encontró fascinado por la sociedad Novian, su énfasis en la conciencia colectiva, su biotecnología avanzada, su profunda conexión con el ecosistema de su planeta. Sin embargo, durante todo esto, Arya permaneció fría y distante, sus respuestas cortantes y a menudo rayanas en la hostilidad a medida que la reunión llegaba a su fin. Rick se puso de pie para dirigirse a la sala. Gracias a todos por esta esclarecedora discusión. Creo que hemos sentado una base sólida para la futura cooperación entre nuestros pueblos. Cónsul Arya, a pesar de nuestro comienzo difícil, espero que podamos avanzar en un espíritu de respeto mutuo y comprensión. Extendió su mano, un gesto diplomático reflexivo arraigado. Después de décadas de negociaciones, sucedieron varias cosas en... Una vez que Sara gritó, los ojos de Arya se abrieron de par en par por la sorpresa, y antes de que Rick pudiera procesar su error, su mano agarró a Arya. Una sacudida como de electricidad atravesó el cuerpo de Rick. Vio que los ojos de Arya se pusieron en blanco mientras se desplomaba en el suelo. El caos estalló en la sala de conferencias. La inseguridad de Novi pululaba alrededor de la forma inconsciente de Arya. Sara estaba gritando órdenes. El equipo de Rick se acurrucó a su alrededor de manera protectora como guardias Novian. Armas avanzadas preparadas. ¿Qué has hecho? La voz de Sara cortó el pandemonio. Su amabilidad anterior se evaporó. Tenías expresamente prohibido el contacto físico. La mente de Rick dio vueltas. No quise hacerlo. Fue un accidente. ¿Está bien? Un gemido desde el suelo. La atención de todos. Arya se movió. Sus ojos se abrieron de golpe. Se sentó lentamente, ayudada por su equipo de seguridad, y miró a Rick con una mirada de puro veneno. Tonto, siseó. ¿Tienes alguna idea de lo que has hecho antes? Rick podría responder. Otro Novian irrumpió en la habitación. Habló brevemente con Sara, quien se volvió hacia Rick con una expresión de disgusto e incredulidad mezclados. Embajador Johnson, dijo con voz temblorosa por una rabia apenas reprimida. Los escáneres confirman que usted ha impregnado a la cónsul Arya. La mandíbula de Rick se abrió. Eso es imposible. Solo nos tocamos las manos por un segundo, lo cual fue tiempo más que suficiente para una transferencia de nanitos. Arya escupió mientras luchaba por ponerse de pie. Tu ADN humano se ha fusionado con el mío. Una nueva conciencia ya se está formando. La cabeza de Rick dio vueltas. Esto no podía estar pasando. Tenía que ser algún tipo de malentendido o malinterpretación. Por favor, dijo, luchando por mantener su voz firme. Debe haber algún error, discutamos esto con calma. Y no habrá más discusión. Sara lo interrumpió. Usted y su equipo están confinados en sus habitaciones hasta que decidamos cómo manejar esta violación. Los guardias los escoltan mientras se los llevan. Rick vio por última vez a Arya. El odio en sus ojos lo heló hasta los huesos, lo que sea. Bridges. El equipo de Rick había esperado construir entre sus especies. Había estallado en llamas en sus aposentos. El equipo de Rick estalló en un frenesí de preguntas y recriminaciones. ¿Cómo pudiste ser tan descuidado?, exigió el Dr. Patel. Se supone que eres nuestro principal diplomático. Fue un accidente. Rick respondió caminando de un lado a otro por la habitación como un animal enjaulado. Un reflejo. ¿Cómo se suponía que iba a saber que un simple apretón de manos podría causar lo que sea esto? El capitán Shen, la voz de la razón, se interpuso entre ellos. Discutir no resolverá nada. Necesitamos averiguar nuestro próximo movimiento. La misión está claramente en peligro. Y si no tenemos cuidado, esto podría convertirse en un incidente interplanetario. Rick se pasó una mano por el cabello. La mente corría. Tienes razón, necesitamos más información. Maya, ¿qué opinas de esta transferencia de nanitos que mencionaron? El Dr. Patel frunció el ceño. Su curiosidad científica superó su enojo anterior. Es fascinante, de verdad.
Su biología debe ser radicalmente diferente a la nuestra para permitir un intercambio genético tan rápido, pero sin más datos ni siquiera puedo comenzar a entender el mecánica de la misma. Un timbre en la puerta interrumpió su discusión. Un guardia novian de rostro sombrío entró flanqueado por otros dos con armas listas. El embajador Johnson. El guardia anunció que se requiere su presencia en la bahía médica para un examen. El resto de ustedes permanecerán aquí bajo vigilancia. El equipo de Rick protestó, pero él les hizo un gesto para que se fueran. Está bien, me iré en paz. Tal vez podamos resolver este lío mientras lo guiaban por los pasillos quejumbrosos de la estación, el mundo mental de Rick con posibles escenarios y estrategias diplomáticas. Pero nada en sus años de experiencia lo había preparado para algo como esto. La bahía médica era una maravilla de tecnología alienígena. Máquinas elegantes, zumbaban y pulsaban con una energía de otro mundo. En el centro de todo estaba Arya. Su rostro era una máscara de furia fría. «Acuéstese», ordenó señalando una mesa de examen. Rick obedeció. Su corazón palpitaba con fuerza. «Cónsul, por favor, ¿podemos hablar? De esto tiene que haber una manera de silenciar». Arya espetó. Se volvió hacia un doctor Novian. «Comience el escaneo, quiero saber exactamente cuál es su ADN humano está haciendo en mi sistema mientras el escaneo comenzaba». Rick sintió una sensación de hormigueo en todo su cuerpo. Vio cómo las pantallas holográficas cobraban vida a su alrededor mostrando patrones de luz en espiral que no podía empezar a interpretar. Los ojos del médico se abrieron mientras estudiaba las lecturas. «Fascinante», murmuró, que la fusión está progresando mucho más rápido de lo previsto. La nueva conciencia ya se están formando vías neuronales. El rostro de Arya palideció. «¿Cómo es posible? Solo han pasado unas horas». Parece que el material genético del humano está catalizando el proceso de maneras inesperadas. El doctor respondió. «Esta entidad híbrida podría ser diferente a todo lo que hemos visto». La cabeza de Rick dio vueltas con las implicaciones. «Espere, ¿está diciendo que este niño o lo que sea nacerá pronto?» Hay un mundo sobre él. Sus ojos brillan. «Esto no es un niño, es una abominación, una amenaza a la pureza de nuestra especie». «Basta», una nueva voz sonó. Zara entró a la enfermería. Su anterior actitud diplomática fue reemplazada por un aura de mando. El Alto Consejo ha tomado su decisión. Embajador Johnson, sus acciones imprudentes han puesto en riesgo a todo nuestro planeta. Usted y su equipo serán detenidos indefinidamente mientras determinamos cómo proceder. Rick se sentó. La desesperación lo agarró. «Por favor, sea razonable. Esto fue un accidente, no un acto de agresión. Seguramente podemos encontrar una resolución pacífica». La expresión de Zara se suavizó un poco. «Entiendo esto. Fue embajador involuntario, pero las intenciones importan poco ante una catástrofe potencial. El proceso de hibridación que ha iniciado no tiene precedentes hasta que entendamos todas sus implicaciones. No podemos arriesgarnos a una mayor contaminación mientras los guardias Novian se movían para escoltarlo». Rick miró a Arya a los ojos por un momento. Creyó ver un destello de algo más allá de la ira en su mirada, miedo tal vez, o incertidumbre. ¿Qué le pasará a ella? Rick le preguntó a Zara, asintiendo con la cabeza hacia Arya. «Eso ya no es de tu incumbencia», respondió Zara con frialdad. «Los guardias devuelven al embajador a...». Sus aposentos estaban completamente cerrados. Los protocolos estaban en vigor mientras Rick se alejaba. Su mente corría. Había venido a Nova Prime para forjar una conexión entre sus especies. En cambio, había creado una de una manera que nunca podría haber imaginado, y potencialmente había condenado a ambos mundos en el proceso. Las puertas de sus aposentos se cerraron detrás de él con un silbido, el sonido ominoso de múltiples cerraduras al activarse. Su equipo levantó la vista y la esperanza se desvaneció de sus ojos cuando vieron su expresión sombría. «Bueno», el capitán Chen preguntó qué tan mal estaba. Rick se hundió en una silla. El peso de la situación lo aplastaba. «Mal», dijo en voz baja. «Muy, muy mal», mientras contaba lo que había sucedido. En la bahía médica, Rick no podía sacarse de la mente la imagen del rostro de Arya en algún lugar de esta estación alienígena. Una nueva vida estaba formando un puente entre sus especies, pero uno que amenazaba con convertirse en un abismo. En cambio, había venido a Nova Prime para hacer historia. Ahora temía haber puesto a ambos mundos en un curso de colisión.
Con desastre, Rick se quedó congelado en la ventana de sus cuarteles, mirando a las estrellas alienígenas. La catástrofe diplomática que había desencadenado sin saberlo amenazaba con escalar a un conflicto interplanetario. Tenía que hacer algo y rápidamente un suave timbre de su comunicador lo sacó. De sus pensamientos un mensaje encriptado brilló en la pantalla de la bahía médica. 0200 Ben Solo. Rick corrió. Arya quería reunirse. Podría ser una trampa, pero también era el primer avance potencial que habían tenido desde que fueron confinados. ¿Qué es?, preguntó el capitán Chen. Al notar su reacción, Rick dudó solo por un momento. Nada importante. Solo otra advertencia para que se quedaran. No podía arriesgarse a que alguien intentara detenerlo en esta reunión clandestina. Cuando el cronómetro de la estación marcó 155, Rick puso su plan en acción. Descubrió un pequeño fallo en el mecanismo de bloqueo de la puerta antes. No lo suficiente para escapar por completo, pero lo suficiente para escabullirse. Sin ser detectado, los pasillos estaban inquietantemente silenciosos mientras Rick se dirigía a la bahía médica. Cada sombra parecía ocultar, un guardia listo para detenerlo él, pero llegó a su destino sin incidentes deslizándose dentro de la habitación. Con poca luz. No estaba seguro de que vinieras. La voz de Arya. Lo sobresaltó ella. Salió, detrás de un banco de equipo médico, su expresión ilegible. El entrenamiento diplomático de Rick entró en acción manteniendo su voz firme, a pesar de su corazón acelerado. Estoy aquí, para encontrar una solución cónsul para ambos pueblos. Los ojos de Arya se entrecerraron. ¿Y qué solución propones para esta abominación? Que crece dentro de mí. La dureza de sus palabras picó. Pero Rick insistió. No es una abominación, es un puente entre nuestras especies, una oportunidad, para entender que nunca podríamos haber imaginado. No entiendes lo que has hecho. Arya siseó avanzando hacia él. Este puente podría destruir toda nuestra cultura, nuestra forma de vida. Rick se mantuvo firme. O podría ser la clave para un futuro de cooperación y conocimiento compartido. Arya, por favor, ayúdame a entender tus miedos. Algo en su tono pareció. Llegar a ella, los hombros de Arya se hundieron ligeramente, la máscara de ira deslizándose para revelar un destello de vulnerabilidad. ¿Quieres entender bien? Sígueme. Ella lo guió a un rincón apartado de la bahía médica, activando una pantalla holográfica. Los ojos de Rick se abrieron cuando vio una masa arremolinada de luz y color pulsando con un ritmo de otro mundo. Esta es la conciencia en desarrollo dentro de mí, explicó Arya, su voz apenas por encima de un susurro. Está evolucionando a un ritmo sin precedentes. Nuestros científicos apenas pueden comprender lo que están viendo. Rick miró la pantalla. Mesmerem-Sed. Es hermoso. Respiró la cabeza de Arya, se giró hacia él. Los ojos destellaron. Es peligroso. Esta mente híbrida tiene el potencial de superar a nuestras dos especies, para convertirse en algo más allá de nuestro control o para cerrar la brecha entre nosotros. Rick, respondió Arya. Piensa en el potencial. Este podría ser el mayor avance diplomático de la historia. ¿A qué costo?, exigió Arya, pero había una nota de incertidumbre en su voz. Ahora una grieta en su resolución. Rick se arriesgó y extendió la mano para tomar su mano. Esta vez no hubo conmoción, ninguna transferencia de nanitos. Solo el calor de piel con piel. Podemos enfrentar esto. Juntos, dijo suavemente. Déjame ayudarte, déjame entender tu mundo. Tu cultura tiene que haber un camino a seguir que no termine en miedo y aislamiento. Los dedos de Arya se apretaron alrededor de los suyos. Sus ojos buscaron su rostro. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. Luego, casi imperceptiblemente, ella asintió. Desde esa noche, Rick y Arya comenzaron una peligrosa danza de reuniones clandestinas e intercambios prohibidos bajo la apariencia de chequeos médicos. Pasaron horas, hablando, compartiendo las complejidades de sus respectivas culturas y los miedos que los impulsaban. Rick se enteró de la conexión profunda con su conciencia colectiva, cómo la idea del pensamiento individual era emocionante y aterradora para ellos. Arya, a su vez, llegó a comprender el impulso humano por la exploración y la conexión.
A medida que pasaban los días, sus conversaciones se volvieron más personales. Las barreras entre ellos se desmoronaron. Rick se encontró cautivado por el ingenio rápido de Arya y la calidez oculta. Arya descubrió una gentileza en Rick que desvaneció su poderosa persona diplomática una noche mientras analizaban datos sobre la conciencia híbrida en desarrollo. Sus manos se rozaron. El simple toque envió una sacudida a través de ambos más potente que cualquier nanocito. Transferencia, sus ojos se encontraron y en ese momento todo cambió sus labios. Se unieron en un beso que desafiaba la física y la biología, dos seres alienígenas, encontrando una conexión que trascendía especies. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. «Esto es una locura, Arya», susurró, pero ella no hizo ningún movimiento para alejarse. Rick le hizo una seña con suavidad. Tal vez, pero se siente bien desde ese momento. Sus reuniones secretas adquirieron una nueva dimensión. Besos robados y tiernos abrazos puntuaron sus discusiones de diplomacia y biología. Sabían que los riesgos eran enormes, pero ninguno podía negar el creciente vínculo entre ellos. A medida que avanzaba el embarazo de Arya, Rick aprendió a comunicarse telepáticamente con la conciencia en desarrollo. La experiencia no se parecía a nada que hubiera conocido, un vórtice arremolinado de pensamientos y emociones que lo dejaban mareado pero emocionado. «Es increíble», le dijo a Arya una noche, su voz llena de asombro. «Puedo sentir su curiosidad, su potencial. No es una amenaza. Arya es un regalo». La mano de Arya reposó sobre su abdomen, su expresión conflictiva tal vez, pero el Alto Consejo no lo ve de esa manera. Están hablando. Determinación, la sangre de Rick se heló. «No pueden, Arya». «Tenemos que hacer algo». Pero antes de que pudieran formular un plan, las alarmas sonaron por toda la estación. El dispositivo de comunicación de Rick cobró vida con un mensaje urgente del embajador de la Tierra, Johnson. Sonó la voz severa de su superior. «La situación se ha intensificado, más allá de control. Las facciones conservadoras exigen que cortemos todos los lazos con los alienígenas inmorales. Se les ordena regresar a la Tierra inmediatamente». «Esa es una orden, Johnson». La mente de Rick dio vueltas. «Vete ahora», miró a Arya, vio el miedo en sus ojos y supo que no podía abandonarla a ella ni a su hijo no nacido. «Lo siento, señor», respondió su voz firme, «pero no puedo cumplir con esa orden. Hay demasiado en juego aquí, maldita sea. Johnson, esto es más grande que tú. Si no regresas podría significar guerra». La mandíbula de Rick dijo entonces: «Encontraré una manera de prevenir esa guerra desde aquí». Johnson salió, cortó la comunicación, volviéndose hacia Arya. «Nosotros necesito irme ahora». Arya asintió. Sus dudas anteriores aparentemente se evaporaron ante la crisis. «Conozco un lugar, un santuario en las montañas, dirigido por un grupo de monjes científicos que podrían entender lo que estábamos tratando de hacer mientras las alarmas continuaban sonando». Blair, Rick y Arya pusieron en acción su plan de escape, formado apresuradamente con la ayuda de algunos miembros comprensivos de ambas delegaciones. Lograron escapar de la estación, comandando una pequeña nave de transporte el viaje a la montaña. El santuario estaba tenso, cada momento cargado con la posibilidad de un descubrimiento. Pero cuando finalmente se sentaron en un valle oculto, una sensación de paz los invadió. Los monjes científicos los recibieron con cautela. Su curiosidad sobre el niño híbrido anuló cualquier recelo en los días que siguieron. Rick y Arya se encontraron en un refugio de aceptación y asombro científico, libres de las presiones políticas de sus respectivos mundos. Su relación se profundizó, momentos tiernos fueron robados entre sesiones de investigación y estrategias diplomáticas. Rick se maravilló de la gentil fuerza que descubrió, y Arya, mientras se sentía atraída por su optimismo inquebrantable. Una noche, mientras estaban en un balcón con vista al exuberante paisaje alienígena, Arya se volvió hacia Rick con lágrimas en los ojos. «Nunca pensé que podría sentirme así», ella susurró, «sobre ti, sobre nuestro hijo. Tenía tanto miedo, pero ahora». Rick la acercó. Su corazón se hinchó. «Ahora lo enfrentamos juntos. Lo que venga después. Encontraremos una manera».
como si en respuesta a sus palabras un repentino pulso de energía telepática los invadió. La conciencia híbrida que se hacía más fuerte día a día se acercó a ambos, sus padres. En ese momento, cuando tres mentes tocaron los límites de las especies y la biología, Rick y Arya sabían que habían tropezado con algo milagroso. Su amor, por improbable que fuera, había creado un puente entre mundos. Pero incluso mientras se sentían atraídos por el resplandor de su nueva familia, nubes de tormenta se reunieron en el horizonte. Tanto la Tierra como Nova Prime se estaban movilizando. La amenaza de una guerra interestelar que se acercaba cada vez más. Rick miró hacia el atardecer alienígena, la mano de Ara fuertemente apretada en la suya. Habían encontrado el amor y creado vida contra todo pronóstico. Ahora tendrían que luchar para preservarlo y al hacerlo, tal vez salvar a ambos mundos de la destrucción cuando las primeras estrellas comenzaron a brillar en el crepúsculo cada vez más profundo. Rick hizo una promesa silenciosa de que encontraría una manera de hacer que sus líderes entendieran que el niño que crecía dentro de Arya no era una amenaza sino una promesa. Una promesa de un futuro donde los límites entre las especies se difuminaban, donde la comprensión podía triunfar sobre el miedo. No sería fácil. El camino por delante estaba lleno de peligros e incertidumbre, pero cuando sintió el suave pulso de la conciencia híbrida rozar su mente, Rick supo que era una batalla que valía la pena. Luchar juntos. Forjarían un nuevo camino no solo para ellos mismos, sino para dos civilizaciones al borde de la grandeza o la aniquilación. El siguiente movimiento era de ellos y el destino de los mundos pendía de un hilo. El santuario de la montaña se estremeció cuando la primera descarga de armas golpeó sus escudos protectores. El corazón de Rick se aceleró mientras se estabilizaba. Arya, su vientre hinchado, un duro recordatorio de lo que estaba en juego. Nos encontraron. Arya susurró, sus ojos abiertos por el miedo. Rick asintió sombríamente. Era solo cuestión de tiempo, pero aún no hemos terminado. Los monjes científicos corrieron a su alrededor, asegurando el equipo y preparando medidas defensivas a través de las ventanas panorámicas. Rick vio naves tanto de la Tierra como de Nova Prime descendiendo en su valle oculto. La vista de las naves de su mundo natal le retorció el estómago. Esperaba más tiempo para tener la oportunidad de hacerles entender al embajador Johnson. Una voz ronca crepitó en las comunicaciones. Este es el almirante Howe de la Alianza de la Tierra. Se le ordena rendirse inmediatamente y entregar al sujeto Novian antes de que Rick pudiera responder. Otra transmisión se corta. Este es el alto consejero Zen de Nova Prime. Exigimos el regreso de la consularia, y la abominación que lleva el incumplimiento resultará en su destrucción. Rick intercambió una mirada con Arya. El miedo en sus ojos se había endurecido en determinación. Le apretó la mano, sacando fuerza de su toque. Este es el embajador Rick Johnson, respondió su voz firme a pesar de el temblor en sus manos. Solicitó un alto, el fuego inmediato y la oportunidad de abordar ambos lados. Lo que está pasando aquí es más grande que cualquiera de nosotros. Podría cambiar el curso de nuestras dos civilizaciones. Siguió un silencio tenso. Rick contuvo la respiración, muy consciente de la respiración acelerada de Arya a su lado. Finalmente la voz del almirante Hawthorne regresó. «Tienes 5 minutos, Johnson. Haz que cuenten». Rick exhaló bruscamente. No fue mucho, pero fue un comienzo. Se volvió hacia los monjes científicos. Pueden configurar una transmisión a ambas flotas. Y si es posible, transmitirla a la Tierra en Nova Prime. El monje líder, una figura serena llamada Corva, asintió. Se hará, embajador, pero tenga cuidado. La energía requerida puede debilitar nuestros escudos. Es un riesgo que tenemos que tomar. Rick dijo firmemente. Miró a Arya, quien asintió con la cabeza en acuerdo, mientras los monjes trabajaban febrilmente para establecer la conexión. Rick caminó de un lado a otro. La cubierta del observatorio, las palabras que necesitaba parecían eludirlo. ¿Cómo podría transmitir el cambio profundo que había experimentado? ¿Cómo podría hacerles entender que el ser estaba creciendo? Dentro de Arya no había una amenaza, sino una promesa. La suave voz de Rick Arya cortó sus pensamientos en espiral.
Ella estaba de pie junto a la ventana, una mano apoyada sobre su vientre y la otra extendida hacia él. Here he moved to her side, entwining his fingers with hers as soon as they touched. He felt it, the warm, pulsing energy of their child's consciousness. It radiated love, curiosity, and a deep, abiding peace. This is what we need to show them, Arya murmured. Not just with words, but with feeling. Rick nodded in idea forming. Corva, he called out. Is there any way to boost the telepathic signal from the baby to let everyone experience what we're feeling? The monk's eyes widened. It is possible, but immensely dangerous. The psychic shock could be devastating to unprepared minds. We have to try. Rick insisted it might be our only chance. As Corva and his team made the necessary adjustments, Rick felt the familiar tingle of the broadcast system activating. He took a deep breath, squeezing Arya's hand one last time before stepping in front of the camera. People of Earth, citizens of Nova Prime. He began, his voice ringing out across the stars. I stand before you today not just as a diplomat, but as a man transformed by an extraordinary journey. Rick's words flowed freely, now fueled by the depth of his experiences and the urgency of their situation. When I first came to Nova Prime, I thought I understood the meaning of alien. I was wrong. What I've discovered here, the beauty, the complexity, the sheer potential of our two species coming together, it's beyond anything we could have imagined. He gestured to Arya, who stepped forward to join him. This is Console Arya of Nova Prime. She is brilliant, fierce, and yes, alien to me in many ways. She is also the woman I love and the mother of our child, a collective. Gas seemed to ripple through the airwaves. Rick pressed on, his voice growing more impassioned. I know the fear that drives you, the terror of the unknown, the instinct to protect what's familiar. But I'm telling you now that fear will lead us to destruction. What we've created here isn't an abomination. It's a bridge, a chance for genuine understanding between our peoples. Rick's eyes blazed as he leaned closer to the camera. You came here ready for war. I'm asking you to open your minds to a different possibility. A future where our differences don't divide us, but propel us to new heights of discovery and cooperation. He turned to Arya, extending his hand. As their fingers intertwined, he felt the baby's consciousness surge. Stronger than ever before. Let us show you, Rick said softly. Open your minds and feel what we've discovered. With a nod to Corva, Rick braced himself. The monk activated the psychic amplifier, and suddenly the world exploded into light and sensation. Rick gasped as the baby's consciousness expanded, enveloping not just him and Arya, but radiating outward. In waves of pure emotion and thought, he caught fleeting glimpses of the minds. It touched the awe of the Earth soldiers, the shock of the Novian warriors, the wonder spreading across two worlds. For a breathtaking moment, they were all connected, human and Novian alike. Rick felt their fears, their hopes, their capacity for love and understanding. Tears streamed down his face as he turned to Arya, seeing his own wonder reflected in her eyes. Then, just as suddenly, Arya doubled over with a cry of pain. The baby, she gasped. It's coming! The psychic connection faltered as Rick caught Arya, easing her to the ground. The observatory erupted into chaos, monks rushing for medical equipment, the calm channels buzzing with confused chatter. Stay with me, Rick murmured, cradling Arya's head in his lap. You can do this, we can do this. Arya's eyes locked onto his, filled with a mixture of pain and determination. Together, she whispered. As Arya's labor progressed, the psychic energy in the room intensified. Each contraction sent out pulses of raw emotion and sensation, bathing everyone present in waves of shared experience. Rick held Arya's hand tightly, marveling at her strength, and the miracle unfolding before them are passed in a blur of sweat, tears, and encouragement. Finally, with one last heroic push, Arya brought their child into the world. The baby's first cry was unlike anything Rick had ever heard, a sound that seemed to resonate on both physical and psychic levels. As the scientist monks cleaned and swaddled the newborn, Rick and Arya leaned together. Exhausto pero eufórico, es hermoso. Rick respiró mientras contemplaba al niño delicado. Rasgos. Una mezcla perfecta de características humanas y de novia. Arya asintió con los ojos. Rebosantes de lágrimas, un nuevo comienzo. Susurró como si respondiera a sus padres. Joy, la conciencia del bebé, se desplegó una vez más, pero esta vez, en lugar
De la explosión cruda e incontrolada de antes fue una calidez suave y acogedora. Rick sintió que las mentes se conectaban a través del santuario, las naves en órbita y más allá, una red de emoción y comprensión compartidas que abarcaba dos mundos, un timbre de la consola de comunicación. Rompió el hechizo, el rostro curtido del almirante Hawthorne apareció en la pantalla. Su expresión una mezcla de asombro e incertidumbre. Embajador Johnson dijo, bruscamente: «¿Ya sabemos lo que acabamos de experimentar?» Se calló aparentemente sin palabras. Otra pantalla cobró vida, mostrando al alto consejero Sen el No Ian. La actitud severa habitual del líder se había suavizado, sus ojos muy abiertos por la sorpresa. La cónsul Arya Sen dijo suavemente: ¿Es cierto que este niño tiene habilidades? Más allá de cualquiera de nuestras especies, Arya asintió, acunando al bebé cerca. Es más que eso, consejero, nuestro niño es un puente entre nuestros mundos, una encarnación viviente de lo que podemos lograr juntos. Rick dio un paso adelante, su brazo alrededor de los hombros de Arya, lo que todos han experimentado. Hoy es solo el comienzo. Este niño representa un nuevo camino hacia adelante, uno de cooperación, comprensión y descubrimiento compartido. Les pedimos que dejen de lado sus miedos y aprovechen esta oportunidad. Siguió un largo momento de silencio. Rick contuvo la respiración, muy consciente de las armas, todavía apuntando al santuario. Finalmente el almirante Hawthorne se aclaró la garganta. Baje todas las armas, ordenó. Creo que tenemos que hablar. Hola, consejero Sen. Asintió un acuerdo, un alto el fuego por lo menos, y tal vez una delegación para conocer a este extraordinario niño. La tensión en la habitación se disipó, reemplazada por un optimismo cauteloso, mientras los monjes científicos se apresuraban a hacer preparativos para los diplomáticos que llegaban. Rick y Ara compartieron una mirada de profundo alivio y esperanza. Lo hicimos, murmuró Rick, presionando un suave beso a Arya. Frente a Arya sonrió mirando a su hijo dormido. Niño. No, mi amor, solo hemos comenzado 5 años después. Rick estaba de pie en la plataforma de observación de la estación de armonía. La esfera azul arremolinada de la Tierra llenaba la mitad de la vista. El brillo etéreo de Nova Prime ocupaba el otro lado. La vista nunca dejaba de dejarlo sin aliento. Un recordatorio constante de lo lejos que habían llegado. Pensamientos profundos. La voz melodiosa del embajador. Arya lo sacó de su rai. Se deslizó a su lado. Tan elegante y cautivadora como el día en que se conocieron. Rick sonrió tomando su mano, simplemente apreciando la vista y recordando lo cerca que estuvimos de perder todo esto. Arya asintió. Su expresión se volvió melancólica. Parece otra vida. No ha cambiado tanto como si fuera en... Un chillido agudo resonó por el pasillo. Momentos después, una pequeña figura llegó corriendo a la cubierta. Un torbellino de risas y extremidades agitadas. Nova Ara gritó, su tono severo pero teñido de afecto. ¿Qué hemos dicho sobre correr en la estación? Su hija patinó hasta detenerse con sus ojos iridiscentes, abiertos con fingida inocencia. A los 5 años, Nova era una mezcla perfecta del cabello rebelde de sus padres, Rick, la piel brillante de Arya y una personalidad que era exclusivamente suya. Lo siento, mamá Nova. Gorjeó. Estaba emocionada. El tío Sen dijo que el nuevo proyecto de hibridación está listo para comenzar. Rick se rió entre dientes, tomando a Nova en sus brazos. ¿Es así? ¿Y supongo que quieres ser la primera en la fila para conocer a los nuevos bebés? Nova asintió con entusiasmo. ¿Puedo? Papi, por favor, Rick. Intercambió una mirada con Arya, que sonrió y se encogió de hombros. No veo por qué no es apropiado que nuestro pequeño constructor de puentes dé la bienvenida a la próxima generación. Mientras se dirigían a la guardería de la estación, Rick se maravilló de cuánto había cambiado en 5 cortos años. Los acuerdos de armonía, firmados a raíz del nacimiento de Nova, habían marcado el comienzo de una nueva era de cooperación entre la Tierra y Nova Prime, el proyecto de hibridación. Una vez que una fuente de miedo y controversia era ahora el programa más buscado de la galaxia. Entraron a la guardería y la encontraron llena de actividad. Las parejas de humanos y novias se mezclaban libremente. Su emoción era palpable. En una esquina,
Un grupo de monjes científicos calibraban el equipo que se preparaba para guiar a las nuevas minas híbridas a la existencia. El consejero superior Zen ahora es un querido amigo en el tío honorario de Nova. Les hizo señas para que se acercaran. Los invitados de honor han llegado. Nova, pequeña, ¿estás lista para conocer a algunos? ¿Nuevos amigos? Nova se escabulló de los brazos de Rick. Su rostro brillaba con curiosidad mientras se acercaba a la primera cápsula de incubación. Sus habilidades telepáticas innatas se extendieron y conectaron con la conciencia en desarrollo dentro de toda la habitación. Parecía contener la respiración cuando los ojos de Nova se abrieron de par en par y luego, lentamente, una sonrisa brillante se extendió por su rostro. Oh, respiró. Son hermosos, como si en respuesta a una ola de energía psíquica suave palpitara a través de la habitación. Los padres reunidos jadearon de asombro al experimentar los primeros pensamientos y emociones de sus hijos. Rick acercó a Arya a su garganta con fuerza por la emoción. Este era su legado, no solo Nova, milagrosa como era, sino esta nueva era de comprensión y cooperación. Hicimos bien, ¿no? Murmuró Arya. Se inclinó hacia él. Sus ojos brillaban. Lo hicimos, mi amor. Y solo estamos comenzando mientras observaban. Nova revoloteaba de cápsula en cápsula, saludando a cada nueva vida. Con un entusiasmo sin límites, Rick sintió una profunda sensación de esperanza por el futuro. Se habían enfrentado al miedo, habían superado los prejuicios y habían forjado un nuevo camino hacia adelante y ahora, como una nueva generación de niños, híbridos preparados para entrar al mundo, ese camino se extendía ante ellos, brillante con posibilidades. Las estrellas, una vez frías y distantes, ahora los llamaban con la promesa de nuevos descubrimientos y conexiones más profundas. Cualesquiera que fueran los desafíos que se avecinaban, Rick sabía que los enfrentarían juntos, no solo como individuos o incluso como especie, sino como una familia galáctica unida. La risa de Nova sonó alegre y libre, un sonido que unió mundos y abrió corazones, y en ese momento Rick supo que su historia de amor, improbablemente hermosa y que cambiaría el mundo, haría eco a través del cosmos para las generaciones venideras.